sean vinculantes, porque no sirve de nada consultar cuando después usted consulta y la gente dice que no, el gobierno y el Estado dicen sí. Entonces son las consultas. Y ese es el problema, el nudo formal en el actual proceso de consulta, que se dilata. Hablemos de la consulta y la consulta. Estudiemos la consulta y los mecanismos y después veamos cómo se aplica. Y así pasa el tiempo. Y entonces, hacia adelante yo diría que tenemos que mirar en perspectiva la problemática indígena, a lo menos de entre 5 a 15 o 20 años. Sí, te dirá, pero ¿cómo? ¿Tanto tiempo? Los indígenas no pueden esperar. Sí, pero del 89 al 2013 son ya 20 y tantos años. ¿Y qué hemos avanzado? Pacto Imperial, ley indígena, Comisión de Verdad y Trato, Programa Reconocer, Convenio 169, Ley del Borde Costero, y todavía tenemos pendiente en el Parlamento el reconocimiento constitucional de los pueblos. Entonces, ya pasaron 20 años, entonces se requieren 20 años más, así de simple. Serán las próximas generaciones indígenas, ojalá las que gocen de los resultados, como bien dice Rosamel, de la lucha del propio pueblo indígena, porque lo que los indígenas han ganado no ha sido por concesión graciosa del Estado, ha sido por la movilización, por la presión, por la capacidad del mundo indígena de moverse. Bueno, entonces, para terminar, yo diría que si tenemos esta mirada de largo plazo, entonces el problema de fondo es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar en los escenarios de cambio que vienen, que aspiramos a que sean escenarios de cambio, cómo vamos a enfrentar el tema indígena? Y aquí yo creo que tenemos un gran déficit. Y voy a hablar con la mirada de ser hombre y dirigente de oposición, ¿verdad? Tenemos un gran problema. Yo tengo la convicción de que los partidos políticos no solo no comprenden a cabalidad la problemática indígena, sino que no tienen suficiente voluntad para incorporar esta problemática como un asunto de solución política. Y miren ustedes, para que hagamos un ejercicio no teórico, miren lo que va a ser la plantilla parlamentaria. ¿Cuántos indígenas van a ser candidatos al Parlamento? Alguien de ustedes dirá, pero es tan poco relevante ser parlamentario hoy día con todo el desprestigio que tiene la política. Sí, aspiremos que haya cambios, ¿verdad? Pero vea usted la plantilla. Igual que las mujeres, ¿cuántas mujeres? Lo que yo conozco de hoy día de las candidatas o precandidatas al Parlamento de mujeres son menos que las que hubo en 2005. No sé si quien vaya a ser presidenta de Chile aceptará que bajo su segundo gobierno haya menos mujeres en el Parlamento que en su primer gobierno. Ahí hay un problema a discutir con la oposición. Y otro problema con la oposición a discutir es si de verdad queremos integrar, queremos incluir el tema indígena como un problema nacional, como una cuestión social y cultural que requiere medidas urgentes e importantes, obviamente que lo que tenemos acá es un asunto de diálogo fundamental con los pueblos indígenas. Pero aquí también me detengo un minuto. Yo voy a decir algo que a lo mejor a alguien le va a llamar la atención. No soy partidario de ningún diálogo con los pueblos indígenas. Te dirá, pero ¿cómo? Pues si hay que conversar, el conflicto, la Araucanía. No, no soy partidario. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hay que hacer en Chile en materia de reconocimiento, en materia de política pública, en materia social, educacional y cultural, está a lo menos en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Trato. 120 recomendaciones. 120. Solo se han cumplido menos de un tercio. Si sumamos el informe de la COTAM, que es un informe alternativo, hay otras recomendaciones. Si sumamos los documentos que han entregado a lo largo de estos años los distintos referentes indígenas, la CAM, la Alianza Territorial Mapuche, el Movimiento de Identidad Lasquenche, la Junta de Caciques La Huimapu, en fin, estamos llenos de documentos, de propuestas, formuladas muchas de ellas por los propios indígenas de Chile, y todas son propuestas tremendamente sensatas y fáciles de aplicar cuando hay voluntad política. No hay nada que dialogar. Lo que yo sugiero es que lo que se establezca es una conversación genuina con todos los dirigentes indígenas pertinentes para establecer una agenda de prioridades y decir por dónde partimos. Mire, la presidenta en enero del 2010, días después de la derrota histórica aquella, envió al Congreso 3 proyectos de ley. 1. Creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, como resultado del debate en torno a la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato. Segundo, creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas como organismo autónomo del Estado, no dependiente del gobierno, conformado y elegido por los propios indígenas de Chile. Y 3, un proyecto de reforma política para crear las condiciones
a objeto de permitir la elección de parlamentarios indígenas como escaño reservado en el Congreso. Adivinen, los 3 proyectos quedaron congelados. Y además dejó un compromiso de terminar la compra de tierras indígenas por el monto de unos 60.000 millones de pesos, que fue el compromiso tomado en 2007 con 115 comunidades. Todo está pendiente. Entonces, ¿dialogar para qué? Si están todos los temas en la mesa. Lo que hay que establecer es una agenda indígena de país. Un acuerdo político sustancial y que además, y termino, parta de una cuestión que es muy sensible, y yo tengo que decirlo por ser parte de la oposición y porque mis propios hermanos me lo plantean en muchas partes donde uno dialoga y conversa, se requiere reconocimiento de los errores propios. Porque nuestros gobiernos, los que llamamos gobiernos democráticos, sí, tienen un problema. Es un problema ético. Y tengo que decirlo acá, no debió haberse utilizado nunca la ley antiterrorista en los problemas de orden público. Nunca. Y a pesar de los compromisos, y a pesar de los informes, y a pesar de muchas evaluaciones, tenemos un problema ahí cuando se aplicó ese instrumento. Tenemos otro problema que también hay que reconocerlo, fue bajo gobiernos democráticos en donde se produjeron la mayor cantidad de víctimas mapuche. Eso implica un dolor para el mundo democrático, y hay que reconocerlo. Porque si usted no reconoce los errores que ha cometido, no puede establecer un vínculo de confianza. Y por eso que el mundo indígena, con legítima razón, está distante y está lejos de confiar en los actores políticos, menos en los mismos de siempre. Entonces hay un problema de fondo, y por eso creo que esa conflictividad puede permanecer y puede crecer en el tiempo, y eso es lo que hay que evitar, si es que no hay una capacidad política e institucional de enfrentar esto con la mirada del largo plazo, pero asumiendo que los indígenas son protagonistas, que son portadores de derechos colectivos, aún antes del nacimiento del Estado. Chile tiene 200 y algunos años, el mundo indígena es más de 500, mucho más de 500. Por lo tanto, lo que tenemos por delante es un desafío mayúsculo, que yo creo que podemos abordarlo entre todos, pero obviamente eso va a requerir el concurso de una sensibilidad y de una toma de conciencia fundamental. Y en ese sentido, estos eventos, como el seminario que estamos realizando hoy y lo que escucharemos más tarde de nuestros hermanos latinoamericanos, es muy importante para que cada uno de nosotros podamos poner un grano de arena en esta esperanza que hay que construir hacia adelante. Hay que decir muchas cosas más, pero el tiempo es intenso, así que muchas gracias por su tiempo.